día a día. Historia activa, historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos en busca de la verdad. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Bien, hoy 19 de agosto nos encontramos en nuestro capítulo número 12 de nuestro programa Activando la Historia dentro del proyecto del Colegio Inglés Católico de La Serena, Historia Activa. Tenemos invitados especiales, un panel muy interesante que va a aportar con sus preguntas, análisis y reflexión. Nuevamente nos toca también celebrar un evento importante o un elemento, por lo menos para nosotros como proyecto hoy día, que tiene que ver con la llegada a los 1000 suscriptores en YouTube, en nuestro canal del Colegio Inglés, ¿cierto? Historia Activa. Y saludar también a las familias que siempre nos acompañan los días miércoles a las 7 de la tarde en los programas, la familia Firman, la familia Argalusa, la familia Iduya, que siempre están atentas a nuestros programas, a nuestras publicaciones, en nuestras redes sociales del colegio y de Historia Activa. No olvidar también, pronto vamos a tener nuestra publicación del libro Profesores en tiempos de pandemia, nuestra primera publicación como proyecto del Colegio Inglés y como Historia Activa. Hoy tengo el agrado de presentar a nuestro primer invitado que estuvo y abrió las puertas a nuestro proyecto Historia Activa también, Premio Nacional de Historia 2016, don Julio Pinto Vallejo, quien nos acompaña y vamos a tratar temas de sus investigaciones, principalmente de lo que es el libro Revolución Proletaria o Querida Chusma. Ya voy a presentar también sus grados académicos y sus publicaciones. También hoy nos acompaña, como siempre, en todos los programas, Miguel Ángel Rosell, profesor de filosofía, Sergio Cordero, jefe de departamento de nuestro Colegio Inglés Católico de La Serena, en el departamento de Historia, don Yerko Bruna, profesor de Historia y curriculista de nuestro colegio, y del Colegio Germán Riesco nos acompaña la coordinadora del Museo Pedagógico de dicha escuela, Carla Ramos, quien también nos va a acompañar hoy día para este programa número 12. Como nuestro invitado principal, ¿cierto?, merece también una presentación especial. Máster en Historia, ¿cierto?, de América Latina, máster en Filosofía también, de Historia del Cono Sur, doctor en Filosofía, mención en Historia, esto todo obtenido en la Universidad de Yale. Docente de jornada completa en la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, Premio Nacional de Historia 2016, y algunas de sus publicaciones y libros, una larga trayectoria en escribir ciertos sublibros, como por ejemplo El Orden y el Bajo Pueblo, Fiesta y Drama, Luis Emilio Recabarren, Mujeres, Chilenos Todos, Su Revolución contra Nuestra Revolución, Desgarros y Utopías en la Pampa Salitrera, Cuando Hicimos Historia, Historia Contemporánea, con el profesor Gabriel Salazar, Ignacio Domeyko, José Tomás Urbeneta y Juan Brigger, entre otras, muchas otras publicaciones y libros y artículos también. Así que le damos la bienvenida a nuestro Premio Nacional 2016, profesor don Julio Pinto Vallejo desde la USACH. Así que un agrado volver a tenerlo, profesor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a comenzar directamente con una pregunta en general para ir dándole énfasis a esta conversación. La pregunta es la siguiente, profesor. En el capítulo 1 del libro que realizó con la historiadora también Verónica Valdivia, ¿cierto? En el capítulo 1 del libro La Revolución Proletaria, Querida Chusma. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo surge el movimiento obrero en Chile, principalmente en el llamado, con el contexto de la cuestión social, principalmente que afectaba a América y algunos países también de Europa? Esa es la primera pregunta, profesor. Bueno, agradecer la invitación primero, antes de responder la pregunta, y señalar, sí, que se omitió un dato importantísimo en la presentación,
y es mi condición de oriundo de esta región, Wow, ¿verdad? de la comuna de Combarbalá, localidad de Cocotí 18. Algo muy honroso para mí y que llevo siempre en mi corazón y por lo tanto no podría dejar de mencionarlo en este espacio, que es un Claramente, espacio netamente regional. Así exactamente. que dese por amonestado el presentador por haber dejado de lado algo tan trascendental como eso. Bueno, la pregunta, a pesar de que estamos hablando de algo que ocurrió hace un siglo, la cuestión social, es plenamente vigente y pertinente hoy, porque en el fondo la cuestión social tiene esa palabra, ese concepto, alude a cuando una sociedad entra en tensión y empiezan a producirse fracturas en su interior, producto de que ciertos sectores de la sociedad no se sienten incorporados, no se sienten considerados, no se sienten respetados en sus derechos básicos por el orden político institucional que rige la sociedad. Eso era lo que ocurría no solo en Chile, en toda América Latina y en muchos lugares del mundo, en el tránsito del siglo XIX al XX, y empieza a producir una serie de roces, de conflictos, de demandas, de reivindicaciones, que se traducen en una gran conflictividad social. Por una parte, los sectores que se sentían desprotegidos, abandonados, maltratados, explotados, que eran los sectores trabajadores, empiezan a reivindicar derechos fundamentales. El discurso era, somos parte de supuestamente una república en la cual todas y todos los ciudadanos tienen derechos fundamentales que no pueden ser desconocidos. Sin embargo, nosotros, decían ellos, que somos la mayoría, que somos los que trabajamos para levantar este país, percibimos salarios de miseria, vivimos en condiciones infrahumanas, trabajamos en lugares peligrosos en pésimas condiciones físicas de trabajo, enfrentamos las adversidades de la vida sin ninguna protección, la enfermedad, el accidente, la desocupación, la vejez. Y por tanto demandamos que el Estado, que la sociedad a la cual pertenecemos, reconozca estas carencias, reconozca nuestros derechos y vuelva a tratarnos como parte de la comunidad nacional. ¿Por qué digo que es muy vigente esto? Porque todo lo que yo acabo de decirle, yo creo que a todas y a todos les suena bastante familiar. Derechos que no se reconocen, desprotecciones sociales, falta de cuidados básicos de las personas en su enfermedad, en su vejez, en su desempleo. Y por lo tanto, más de alguien ha dicho, estamos viviendo hoy en Chile y en muchas partes del mundo una nueva cuestión social. Entonces, esta historia que es tan lejana, que ocurrió hace más de 100 años, es también muy nuestra, muy, muy candente. Y si de algo sirve la historia, ya que estamos en un espacio dedicado a la historia, es justamente para ver qué enseñanzas, qué elementos de juicio podemos extraer de esa experiencia de hace más de un siglo, para ver cómo salimos de nuestra actual cuestión social, cómo resolvemos las carencias y los conflictos que nos atraviesan, no en 1910 o 1920, sino que en el 2020, que es el momento que estamos viviendo. Jacob, ¿tú tenías una pregunta para continuar con ese mismo tema, más puntual? Sí, la verdad, profesor Julio, yo tengo, o sea, la pregunta la tenía pensada en otra línea, pero vamos a aprovechar un poco la reflexión vuestra a propósito de que, claro, en la contextualización del concepto de la cuestión social hoy día nosotros tenemos, en esencia, situaciones que claramente no han sido superadas más de un siglo de historia. Sin embargo, a comienzos del siglo, en el primer cuarto del siglo XX, junto con el movimiento obrero se desarrolla lo que se llama, o se llamó la clase media. Y claramente hacia el gobierno de Alessandri hay una diferenciación más clara de esos tres grupos sociales. Hoy día yo tengo la sensación de que
esa diferenciación como que tiende a ser un poco más nebulosa. Hoy día no tenemos una clase media compacta o claramente diferenciada, un sector más proletario, tal vez como a comienzos del siglo XX. Entonces, en esa línea, mi pregunta es, a comienzos del siglo XX, la aparición del proletariado ayuda a consolidar a la clase media como una clase en sí, una clase para sí. Interesante reflexión, sobre todo considerando que hasta el estallido de octubre del año pasado, y todavía hoy, en este minuto, una de las cosas que más se repetía es que Chile se había convertido en una sociedad de clase media. No sé si ustedes lo recordarán, pero era un discurso que se machacaba una y otra vez que en parte habían quedado atrás los grandes conflictos sociales del pasado, gracias a que todos habíamos convergido en una gran clase media que era el actor social mayoritario del país. Entonces es interesante cuando tú dices, bueno, hoy se ve un poco nebuloso, ¿dónde está la clase media? ¿Cuál sería? En fin, todavía ahora, si ustedes lo piensan, hay sectores políticos que dirigen su discurso preferencialmente hacia esa clase media, porque consideran que es un sector muy grande, receptivo realmente a sus mensajes, y al cual hay que cultivar y de alguna forma atraer a sus respectivas convocatorias. Entonces, creo que es un tema muy pertinente hoy, y era un tema pertinente hace un siglo atrás también, porque como tú bien señalas, la clase media era también un actor social en formación en esos años, igual que la clase obrera. No eran actores que tenían una historia muy, muy larga detrás de sí, sino que estaban emergiendo de la mano de los procesos de modernización que estaban ocurriendo en Chile en esos años. El crecimiento de las ciudades, la transformación económica hacia un capitalismo más consolidado, el crecimiento del Estado. Y también, yo no sé si como parte de la cuestión social, pero sí como un proceso paralelo, la clase media de ese momento, la clase media emergente, empieza a levantar la voz, reivindicando sobre todo derechos políticos. O sea, había una mirada de parte de ese actor de que el sistema político entonces era muy excluyente, era muy elitista, muy restringido. De nuevo, cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia. Que había una especie de casta política que se había cerrado sobre sí misma y que tomaba todas las decisiones fundamentales para el país. Tal vez la diferencia en ese momento, tal vez no, es que esa casta de entonces era claramente una aristocracia, era una oligarquía del dinero y del linaje y de la cuna, que consideraba que ella era la única, ellos y ellas, las únicas capacitadas para gobernar un país, que el resto de la sociedad era, como lo dijo en su momento, también casi 100 años atrás, el historiador Alberto Edwards, era masa inerte, ganado humano. Entonces era solo la aristocracia la que tenía derecho y capacidad para tomar las grandes decisiones políticas. Entonces éramos un país democrático en la forma, pero tremendamente elitista y excluyente en la práctica. Esa exclusión era algo que estas emergentes clases medias también denunciaron, en el sentido de tratar de lograr una apertura del sistema y una incorporación de otros actores, vale decir, ellos mismos. Y digo aquí ellos y no ellas, porque como ustedes saben, la mujer aquí en Chile estuvo excluida de los derechos políticos y ciudadanos hasta la década de 1940. 30 si tomamos las elecciones municipales, pero el acceso de la mujer en Chile al derecho a voto a nivel de elecciones presidenciales y parlamentarias se produce a fines de la década de 1940. Por lo tanto, era el segmento masculino de esas emergentes clases medias el que presionaba por esta apertura, pero desconsiderando, y este otro tema que es muy vigente hoy, los derechos políticos de la mitad más uno de la sociedad, que entonces como ahora eran las mujeres. Ese es, yo diría, que lo que mueve fundamentalmente a esas clases medias en términos, digamos, de demanda hacia el sistema. Ahora, ¿cómo se relacionan esas clases medias con la clase obrera? Yo diría con ambivalencia. Y de nuevo, cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia. Por un lado, ven la protesta popular, la protesta obrera, como
la posibilidad de una alianza, ¿no? Atraer a esos sectores como aliados en un frente común de lucha que tuvo expresiones muy concretas, la que tú recordabas, la candidatura de Arturo Alessandri en 1920, pero también más adelante el Frente Popular, etc. Hay instancias de alianza, clase media, clases populares, que también dejan una marca importante en la historia. Pero en otros momentos, estas mismas clases medias emergentes ven al mundo popular como una amenaza en un sentido, llamémosle más epidérmico, ¿no? O sea, venimos saliendo de ahí y no queremos volver a caer ahí mismo. La clase media es un elemento que se le ha enrostrado con bastante razón a lo largo de la historia su arribismo, su deseo de surgir y de alejarse, ¿no es cierto?, del mundo de la pobreza. Pero también porque ven en ese mundo popular en vías de politización una amenaza revolucionaria. Es decir, una posible fuente de una ruptura política radical en Chile y la transformación del sistema en su conjunto por algo totalmente distinto. Y eso era algo que también estas clases medias emergentes le temían, ¿no? Entonces, no ha habido una postura unívoca, ¿no es cierto?, o clara, de una sola línea respecto de esos posibles aliados populares, porque podían ser aliados en ciertos momentos y aportar votos y apoyos políticos, en fin, pero en otros podían ser una amenaza. Y según cuál de esos sentimientos prevaleciera, era la posición que tomaban las clases medias en un momento o en otro. También creo que es una lección histórica que es pertinente recordar en el día de hoy, donde de nuevo se están tomando grandes decisiones sobre nuestro futuro. Miguel Ángel. Profesor, ¿cómo está? Sin tanto rodeo y para quizá un poco aportar ahí con la gente que nos escucha, que nos ve en el programa, ¿a qué se le denomina clase media? ¿Cuáles son las condiciones naturales que se deberían tener para poder pertenecer a esta clase? ¿Y cuál sería, por ejemplo, la diferencia sustancial entre la clase media de 1920 a la clase media del año 2020? Buena pregunta, porque es algo que las ciencias sociales y la historia están al debe en Chile. Es un actor que se ha estudiado muy poco para la importancia que ha tenido y la importancia que se le atribuye. Son muy pocos los estudios que se han focalizado en este actor, sobre todo en las épocas anteriores de la historia. A partir de eso, yo simplificando mucho diría que es difícil hablar de una clase media, hay dos básicamente, en este periodo que estamos recordando, hace un siglo atrás. La que es más visible y sobre todo más audible, la que habla más, ¿no es cierto?, que hace sentir más su voz, es la clase media vinculada al Estado. ¿Sí? Al Estado que está también en expansión, que está creciendo, y al crecer el Estado crece el número de empleados públicos y de funcionarios públicos. Algo muy cercano a nosotros, ¿no?, como profesores, crece el magisterio. Este es un periodo de mucha expansión del sistema educacional y por lo tanto hay cada vez más profesoras y profesores. Entonces hay todo un componente de lo que podría llamarse la clase media vinculada al Estado, que es la que también tiene más presencia política, ¿sí?, por su cercanía al Estado, es decir, a la fuente del poder, pero también porque esas personas, para poder llegar a esos lugares, el principal requisito que se les ponía, su principal patrimonio, era su educación. Eran personas que tenían niveles educacionales superiores al común de las personas. Entonces eso también les permitía tener un mayor acceso a los debates públicos, a la lectura, a toda la creación intelectual. Esa clase media se conoce un poco mejor. La otra, que yo creo que era más numerosa, pero como digo, no se han hecho estudios cuantitativos de esto, era la clase media, llamémosle independiente, o que no estaba vinculada al Estado. Pequeños comerciantes, medianos comerciantes, pequeños empresarios, empleados particulares que eran asalariados y tenían eso en común entonces con la clase media estatal. Mundo privado, ¿cierto?, en el comercio, en la industria, etc. Y tenían
en este momento de la historia, esto va a cambiar después, menor representación corporativa y política, entonces sus voces son menos perceptibles que las del mundo más vinculado al Estado. Eso en referencia a la clase media del 1900-1910. ¿En qué se distingue del actual? Bueno, era un grupo mucho más chico, proporcionalmente hablando, pero que efectivamente ha habido una expansión numérica, cuantitativa de la clase media en Chile, y que no tiene que ver con que la población es más grande, eso es más o menos obvio, sino que un porcentaje más grande de la población podría decirse que hoy se inserta en ese mundo que podría definirse como de clase media. Profesionales, empleados, ya sea fiscales o particulares, personas que se desenvuelven en función de su formación intelectual, profesional, pero también, y una diferencia, yo creo, sustantiva con la clase media actual, es todo ese mundo, todo ese segmento de lo que se llama el emprendimiento, que ha crecido muchísimo en los últimos 30 años, que se identifica casi absolutamente con esta versión de la nueva clase media, pero que es un actor muy multiforme, muy heterogéneo, porque en emprendimiento hay desde el cartonero, que por cuenta propia recoge cartones y papeles de la basura y se los va a vender a la recicladora, ¿no es cierto?, de papel y de celulosa, y que uno diría, bueno, el cartonero, ¿qué es lo que tiene de clase media? Gente muy pobre, ¿no? Pero son emprendedores, son trabajadores independientes, ¿no? Pasando por, en fin, todo el arco, todo el arcoíris de oficios y ocupaciones actuales vinculadas al emprendimiento, que son, correcta o incorrectamente, identificados como clase media por los analistas, por los estudiosos, por quienes tratan de darle un rostro y caracterizar un poco lo que es la actual clase media. Entonces, diría que la clase media actual es más grande, es más numerosa, más heterogénea, y por lo mismo tal vez más difícil de predecir en sus comportamientos de lo que era esa clase media de principios del siglo XX. Es un misterio, la clase media actual. Sergio. Sí, profesor, volviendo un poco a lo que explicaba en base a la pregunta de Yerko, desde el periodo parlamentario tenemos un periodo crítico desde el punto de vista social, desde el punto político, y se nos aparece la figura de Arturo Alessandri, este personaje que de alguna manera revoluciona la forma de hacer política y encarna la esperanza del cambio de la población, o por lo menos una parte de la población de esa época. Bueno, finalmente el gobierno de Alessandri tiene problemas, ¿no es cierto?, como el ruido de sable, donde genera un quiebre en su gobierno, vuelve nuevamente, se redacta la Constitución del 25, y ahí va mi pregunta. La Constitución del 25, de alguna manera, ¿qué elementos tiende a solucionar de la crisis que se venía dando al parlamentarismo? ¿La Constitución del 25 se transforma en una solución a la problemática que se venía arrastrando desde el periodo parlamentario? Y siguiendo en esa línea, si logramos tener una nueva Constitución hoy, ¿va a significar alguna solución a los problemas que arrastramos en esta nueva crisis que se hablaba hace un momento atrás? Buena y compleja pregunta. Por lo general las buenas preguntas son complejas. Pensé que me iba a preguntar quién era, si se vislumbraba en Arturo Alessandri ahora. Bueno, también puede ser, pues. Porque a todo esto, digamos que lo que Claro. se está celebrando el centenario, o no sé si celebrando, conmemorando el centenario ahora, este año, es de la elección de Alessandri. 1920-2020. O sea, estamos a un siglo del Cielito Lindo y de la elección, de la primera elección de Alessandri. Alessandri tuvo un gran mérito y que tempranamente se dio cuenta de que la represión, que hasta ese minuto era la principal herramienta que utilizaba el Estado para resolver, comillas, o más bien para enfrentar las protestas sociales, no iba a dar resultado, y más bien podía ser una herramienta contraproducente. Antes de 1920 fue la época de las grandes matanzas obreras en Chile.
Porque cada vez que la protesta social llegaba a cierto límite, lo que hacía el Estado, inducido por los empresarios de la época, era enviar las fuerzas policiales o las fuerzas militares a reprimir, a masacrar a quienes protestaban. Y Alessandri ya en 1907, cuando se produjo la más tremenda, la más sangrienta de esas matanzas, que fue la de Santa María de Iquique, ya entonces Alessandri, que era un diputado, Alessandri era parte de la clase política de la época, desde mucho antes, toma conciencia de que esta solución no es solución, que es una solución transitoria, pero que al final termina siendo peor el remedio que la enfermedad, porque lo que hace es exacerbar las contradicciones sociales, exasperar a la gente y terminar de convencerla de que, por las buenas, dentro del sistema no hay solución posible para sus demandas. Por lo tanto, acercar aquello que más temía la clase dirigente de la época y de cualquier época, que es una revolución. Entonces Alessandri empieza a actuar en función de implantar reformas que permitieran flexibilizar el sistema, abrirlo, atender algunas de las demandas que se estaban levantando desde el mundo popular, como una forma de descomprimir la situación, soltarle presión a la caldera, porque o si no, el resultado podía ser catastrófico. Y él lo decía, tenemos que hacer la revolución antes de que la hagan ellos. Entonces yo creo que él tuvo un buen diagnóstico del problema que se vivía y de la necesidad de buscar soluciones más imaginativas, digamos, que el simple mandar a los militares a masacrar y a ametrallar a la gente que protestaba. En ese sentido, tal vez sí nos vendría bien un Arturo Alessandri hoy. Frente a la protesta no se responda con la pura represión y con dispararle al rostro a las personas, en fin. No hay para qué entrar en mucho detalle. Ahora, lo que estaba proponiendo Alessandri no era algo fácil de ejecutar. Y la verdad es que lo que él inició en 1920 recién se vino a completar como proceso, digamos, de estabilización de la situación en 1938, con la elección de Aguirre Cerda a la presidencia de la República. O sea, hay un periodo de 20 años, durante el cual, con avances y retrocesos, con golpes militares, tú recordabas el ruido de sable, con dictadura, la de Ibáñez, con periodos de tremenda inestabilidad política, con periodos de una exacerbación aún mayor de los conflictos sociales, se va avanzando hacia ese nuevo ordenamiento institucional, político, que va a permitir restablecer cierto grado de estabilidad en Chile, sin terminar en una revolución, una guerra civil o un colapso generalizado. 20 años casi. Porque, de hecho, Aguirre Cerda asume prácticamente a principios de 1939, entonces son casi 20 años. Un poco digo esto porque cuando uno se enfrenta a una crisis generalizada de un sistema social, las soluciones nunca son rápidas ni cortas. Entonces, para que nadie se haga esperanza de que lo que ahora estamos viviendo se va a solucionar pasado mañana o al día siguiente del plebiscito de octubre, hay que pensar de que mientras más seria es una crisis, mientras más elementos afecta, más larga puede ser su solución. Así que no sé, tal vez el año 2040 estemos conversando sobre cómo se restableció cierta estabilidad en el país. ¿Qué papel juega la Constitución en todo esto? Aporta parte de la solución, pero no el conjunto de la solución. Porque lo que hace la Constitución, como cualquier Constitución, es redibujar el mapa institucional. ¿Ya? Es redefinir el Estado. ¿Ya? De manera que pueda hacerse cargo de más desafíos, más problemas que los que una Constitución anterior, que ya no da abasto, ¿no es cierto?, para resolver los grandes problemas, lo pudo hacer. Entonces, la elaboración y la promulgación de la Constitución del 25 tenía esa finalidad, de transformar el Estado, flexibilizarlo, abrirlo hacia un mundo que había cambiado mucho y hacerlo más eficiente para dar cuenta de los problemas que estaban atravesando la sociedad en ese minuto. Entre otras cosas,
solo por señalar lo más obvio, la Constitución del 25 reconoce constitucionalmente los derechos sociales de las personas, ¿sí? Que era una de las bases fundamentales del malestar social, del descontento social que estaba, digamos, afectando al país en su conjunto. Pero no basta con hacer una constitución para resolver una crisis. La constitución que se promulgó el 25 recién empezó a aplicarse ya con más normalidad el 32. ¿Ya? Después de varios golpes de Estado, gobiernos que cayeron, dictadura de Ibáñez, etc. Y el espíritu de la Constitución del 25, incluyendo sobre todo el tema de los derechos sociales, las políticas sociales, recién empieza a hacerse carne de verdad con los gobiernos del Frente Popular. Entonces, la pura Constitución no basta, tiene que ir acompañada de otras medidas, pero también tiene que ir acompañada de condiciones que permitan que esa Constitución pueda aplicarse. Y entre esas condiciones está que, por lo menos, sectores mayoritarios de la sociedad reconozcan y sientan como legítima esa Constitución y estén dispuestas a actuar dentro de los márgenes de esa Constitución. Y aquí solo quiero decir dos cosas y termino esta respuesta un poco larga, pero tu pregunta fue un poco larga, así que me estoy pareciendo a Cristóbal García Huidobro en la respuesta. Dos cosas. Uno, que Alessandri, al levantar este programa de cambios que después iban a terminar de aplicar y implementar otro, porque repito, no es Arturo Alessandri nomás, uno de los principales obstáculos que tuvo que enfrentar fue de su propia clase social y de sus propios colegas en la clase política del momento, que sentían que lo que estaba diciendo Alessandri, lo que estaba proponiendo Alessandri era una aberración, era una barbaridad. Y de hecho no vacilaban en acusar a Alessandri de bolchevique, de comunista, cosa que Alessandri era lo menos que tenía, y de hecho él decía, yo quiero hacer estos cambios para que no terminemos en un régimen comunista. Eso es lo que decía Alessandri. Pero el grueso de su clase social no entendió eso y se negó a realizar ningún cambio. Y si cae Alessandri el 24, y si los militares dan el golpe de Estado que tú recordabas, el ruido de sable el 24, es porque no hay otra forma de hacer entender a la clase dirigente, no necesariamente a las clases populares que estaban protestando, que si no cambiaban las cosas, la crisis se iba a agravar todavía más. Y recordemos que los militares que dan el golpe del 24 son militares reformistas, que estaban en sintonía con el programa de Alessandri, en términos de reformas sociales, un Estado más intervencionista en la economía, cambio de modelo económico, etc. Y si deciden dar el golpe y después instalar una dictadura, es porque llegan a la conclusión de que de otra forma la clase dirigente, la oligarquía política de ese momento, no va a permitir que estos cambios ocurran. Entonces tienen que hacerse los cambios en contra de la misma clase social que a la larga iba a ser la más beneficiada con la pacificación de los ánimos y con evitar una revolución. Y por otro lado, la Constitución del 25 no adquirió, digamos, la capacidad de asentarse y de legitimarse ante el conjunto de la sociedad hasta que los partidos de la izquierda obrera, estuvieron dispuestos a aceptar esa Constitución y a funcionar dentro de los términos que esa Constitución les permitía. Estoy hablando del Partido Comunista, pioneramente obrero, pero también del Partido Socialista, que se crea en 1933 y reúne distintos segmentos del mundo, llamémosle progresista de la época, incluyendo antiguos anarquistas, en fin, y que ya a partir del 32 se allanan a funcionar dentro de este tablero político que hace posible la Constitución del 25 y que entonces también por lo menos postergan o suavizan la idea de una revolución radical en ese minuto. Es esa aceptación finalmente por parte de estos actores políticos y sociales tan diversos y tan contrapuestos, lo que hace que la Constitución del 25 sea reconocida, sea obedecida y se convierta efectivamente en un mecanismo de pacificación y de estabilización política. Pero repito, eso no ocurre hasta la época de los frentes populares y no sin sobresalto antes, durante y después. Poco larga la respuesta, pido disculpas, pero
Tu pregunta favorita. Clarito. ¿Carla? Sí, profesor, dos cosas. Primero, para retomar, que no lo puedo dejar pasar, el rol de la mujer en el movimiento obrero. Obviamente me refiero antes del derecho, ¿cierto? Los derechos a voto obtenidos. Me gustaría que si usted pudiese como profundizar en el pensamiento, por ejemplo, del recabarrenismo acerca del rol que cumplía la mujer también dentro de este proceso de regeneración del pueblo. Recordar, por ejemplo, Teresa Flores o Ana Gutiérrez, ¿cierto? O Gaete. Por ejemplo, me gustaría como que profundizara para que no pasara desapercibido o para que no se entendiera para los estudiantes que nos están viendo como que en realidad estaba totalmente invisibilizada o fuera del proceso de movilización obrera la mujer, porque también estaba. Es lo mismo que también podría mencionar de los niños, ¿cierto? Que había niños que también a los 9, a los 14 años estaban también formando parte de este proceso de regeneración del pueblo. Y sobre el tema que estamos hablando ahora, acerca de Alessandri y el parangón que se puede hacer con el movimiento actual, me gustaría, por ejemplo, preguntarle a usted acerca de lo conflictivo que se hace hoy día, el destrabar o el solucionar el conflicto, ¿cierto?, social que tenemos, debido principalmente, creo yo, también a esta falta de liderazgo o esta falta de legitimidad que tienen hoy día los partidos políticos, porque en ese momento los partidos políticos tomaron un rol fundamental para poder destrabar los conflictos. La masa trabajadora tenía confianza en esta clase política, principalmente en Alessandri, que la gente confiaba, ¿cierto?, que hoy sí él nos está escuchando. Hoy día eso no está. Entonces, ¿qué solución o forma de destrabar cree usted que lo tiene? Porque si comparamos, por ejemplo, estamos ahí principalmente como en la disyuntiva y en el escenario tan diferente entre la masa o la clase trabajadora de ese momento y los trabajadores hoy día, o la sociedad en el conjunto hoy día que tiene deslegitimada esta clase política. Entonces, esos dos puntos, profesor. Se pusieron de acuerdo para inventar preguntas difíciles, ¿eh? No solo una, sino dos. No, es que había que retomar el tema anterior. De todas maneras, creo que esa primera pregunta es fundamental. Sí. A ver, partamos por decir de que en esa época de la primera cuestión social, porque la nuestra actual es la segunda, los únicos grupos políticos, los únicos actores políticos que reivindicaban los derechos de la mujer a la igualdad en todos los planos, incluyendo el político, eran los partidos obreros emergentes. Lo que hoy día llamaríamos la izquierda, pero que era una izquierda que estaba recién incubándose en ese momento en Chile. Esta es la etapa en que nace la izquierda chilena, ¿no? Los socialistas, y entiendo por socialistas todos los que se agrupan en torno a Recabarren. Ustedes saben que Recabarren funda el Partido Obrero Socialista, que 10 años después se va a convertir en Partido Comunista, pero no nace llamándose Partido Comunista. Entonces en ese tiempo ellos eran los socialistas. Y los anarquistas. Las principales sensibilidades políticas del mundo popular de la época eran las únicas que levantaban así con claridad y yo diría con fuerza las banderas de la emancipación femenina también, como parte de la emancipación de todos los humillados, explotados, oprimidos y maltratados. Y por lo tanto había una preocupación especial de estos sectores por incorporar a las mujeres dentro de sus filas y de sus actos, y por hacer de los derechos de todo tipo de la mujer parte, digamos, de las demandas y de las plataformas de lucha de ellos. Y efectivamente es en esas organizaciones donde empiezan a aparecer los primeros liderazgos políticos femeninos visibles. Tú nombraste a varias, a Teresa Flores, a las hermanas, se me olvidó el apellido. Está sin micrófono. Las hermanas Gaete. Gaete, muchas gracias. Lidia Gaete, exacto. Pero también podríamos pensar en Teresa Roldán, podríamos pensar en muchas.
Y eran todas mujeres, en su gran mayoría de clase obrera, que participan y se hacen parte de estas luchas sociales y políticas. Ahora, igual hay cierta ambivalencia, porque todas las cosas en la vida tienen sus bemoles. Por ejemplo, hay estudios que se han hecho de que el discurso feminista, por ejemplo, de Recabarren y del Partido Obrero Socialista, igual mantenía ciertos elementos patriarcales. Por ejemplo, esta idea de que el lugar ideal para la mujer no era el trabajo, no era la fábrica, donde era explotada, maltratada, acosada, violada, sino que era el hogar. Costó, incluso en este mundo más progresista, más revolucionario, que se cuestionaran o se discutieran algunos elementos muy epidérmicos de los prejuicios de género, ¿no? Y Recabarren mismo, que por un lado siempre fue muy activo en incorporar militantes femeninas a las organizaciones que creaba. Incluso, un paréntesis anecdótico, a veces Recabarren escribía en los periódicos obreros que él editaba, firmando como mujer, ¿ya? Para estimular a otras mujeres a atreverse a escribir, porque igual les daba un poco de timidez, de pudor, no sé cómo yo, que soy mujer, voy a estar escribiendo en un diario, en fin. Entonces, para incitarla, él escribía y firmaba, ¿cierto?, Juana Pérez, y era él. O Lucinda González, y era él también, ¿no? Entonces, había, por un lado, esa voluntad de emancipación y de incorporación de la mujer a la lucha política y social, pero a la vez, ellos mismos decían, bueno, pero la sociedad ideal va a ser aquella en la cual la mujer va a poder volver a hacerse cargo de sus labores naturales, que son el hogar, los hijos, la familia, etc. Y eso es súper conservador. Eso está bastante estudiado. Los anarquistas, en cambio, eran más, llamémosle, consistentes en su feminismo, porque iban desde la emancipación política hasta la emancipación sexual. Y los anarquistas incluso eran partidarios del amor libre, eran contrarios al matrimonio, abogaban por la igualdad absoluta entre hombres y mujeres, etc. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Hay un componente femenino y feminista muy importante en estas luchas de comienzos del siglo XX, y que tal vez no se hicieron más visibles en el plano político institucional, precisamente por la falta del derecho a voto. Los partidos más sistémicos no les interesaba convocar a las mujeres porque las mujeres no votaban, ¿ya? Y también había un temor, que se mantiene por mucho tiempo más, de que las mujeres estaban muy expuestas a la influencia de la Iglesia, que en esos años era una institución muy conservadora también. O sea, había incluso políticos más progresistas o de izquierda que temían el voto femenino porque pensaban que iba a ir literalmente a apoyar posiciones conservadoras. Y eso dificulta mucho que se logre finalmente el sufragio femenino, que va a significar luchas de 20, 30 años más. Así que, dos cosas. Uno, hay un componente femenino importante en esta lucha de comienzo del siglo, en el plano social y político. Los grupos que más sostenían estas demandas eran los grupos de izquierda y de origen popular, con algunas ambivalencias, como el caso que yo les contaba de Recabarren, y de los socialistas en general. Y a pesar de que uno podría decir el derecho a voto es algo muy superestructural, qué sé yo, eso dificultó más todavía el empoderamiento de las mujeres, porque significaba que el sistema político no le interesaba convocarlas en tanto no eran votantes. Entonces eso cambia ya en los años 50, 60, cuando las mujeres también se incorporan al electorado. Eso para despachar de manera demasiado rápida una pregunta que daba mucho, ¿no? Paso a la segunda, y ahí me alejo un poco de tu lectura, porque efectivamente los partidos políticos de esa época estaban bastante deslegitimados también. No así los partidos obreros emergentes, pero que eran muy chiquitos, ¿no? O sea, el Partido Obrero Socialista, ya cuando logra llevar a sus primeros dos candidatos al Congreso, que es el año 1920 también, 21 en realidad, ¿no? Que es Luis Emilio Recabarren y Luis Víctor Cruz. En ese momento el Partido Obrero Socialista tenía como, no sé, 2.000 militantes. Muy chiquito.
Y las distintas agrupaciones anarquistas que se negaban a organizarse como partido, porque era parte de su ideario, ¿no? Eran muchos grupos muy dispersos, pero sin mucha fuerza numérica. Pero los partidos del sistema, del establishment, como dicen ahora, ¿no?, estaban todos muy desacreditados, porque se los identificaba con ese sistema político corrupto, inoperante, que le daba la espalda a los problemas sociales, etc. Entonces, una cosa es que Alessandri como individuo, como líder, como persona, haya considerado mucho apoyo, pero eso era un liderazgo personal, un fenómeno medio carismático, así. Pero el partido al cual él pertenecía, que era el Partido Liberal, no consideraba el mismo grado de apoyo. Y los partidos fueron parte también más del problema que de la solución. O sea, los partidos históricos se negaron durante mucho tiempo a allanarse a los cambios, a las reformas que eran necesarias. Y por eso que, repito, se hizo en cierto momento imperativo el golpe militar y la dictadura de Ibáñez para, en contra de los partidos, aplicar algunas de las reformas que eran necesarias. Las primeras leyes sociales que se dictan en Chile se dictan después del golpe militar del 24 y se implementan durante la dictadura de Ibáñez. El primer Código del Trabajo de Chile lo promulgó Ibáñez, el año 1931. El cambio en el modelo económico, la transformación del Estado, también se empieza a implementar bajo la dictadura de Ibáñez. Entonces, los partidos no fueron en ese momento un actor que propició los cambios y las reformas, sino que más bien fue un actor que los frenó. Y fue solo después de todo el desastre que quedó desde el 24 hasta el 32, que los partidos, digamos, aprendieron un poco la lección y se allanaron a funcionar dentro de las nuevas reglas del juego. Pero siempre, sobre todo los partidos de derecha, tratando de hacer zancadillas, poner champitas, ¿no?, y evitar que prosperaran las reformas que estaban haciendo posible la salida de esa crisis. Así que, en ese sentido, yo diría que tampoco hay una diferencia muy sustantiva entre la percepción que se tenía entonces de los partidos políticos por parte de la ciudadanía en general y la que se tiene ahora. De manera que también ahí hay un punto de contacto y hay una tarea que compartimos. Entonces, ya ahora. ¿Yerko? Sí, profesor Pinto, a propósito de lo que plantea, bueno, el cuadro que describe tiene muchos aspectos. Un siglo después, de parecido todavía. Ya usted nos planteaba recién que una nueva constitución, la verdad, viene a catalizar ciertos cambios, pero que pareciera ser, a la luz de la evidencia, los cambios de fondo no terminan conquistándose desde 1925 en adelante. A mí me llama la atención que dentro de la historia de Chile en particular, siendo que el movimiento obrero toma mucha fuerza con la fundación del Partido Obrero Socialista, después con la FOCH, justo en tiempos, digamos, paralelos a la Revolución Rusa, en donde la Revolución Rusa a nivel mundial impacta por las características que tiene. Entonces, la pregunta, y para que también lo entiendan los estudiantes, es, en Chile y en otros países de América del Sur en todo caso, pero en Chile en particular, ¿por qué la izquierda obrera opta por vías distintas a las que desarrolló la Revolución Rusa que, como les decía recién, instauró un ejemplo distinto de hacer los cambios sociales? Otra pregunta fácil. Iba a salir agotadísimo de aquí, ¿eh? Bueno, a ver, primero decir de que los sectores obreros organizados de la época de entonces, entiéndase la FOCH, la Federación Sindical de ese minuto, los sindicatos, los partidos obreros emergentes, fueron grandes admiradores de la Revolución Rusa. Si uno ve la prensa sindical, la prensa política obrera de la época, reciben la Revolución Rusa como un signo de esperanza, así como aquí por fin se está demostrando de que nuestros sueños, de que nuestras utopías pueden ser realidad. O sea, en un país que desde aquí se veía tan atrasado, tan primitivo como Chile,
un movimiento socialista logra tomarse el poder y empezar a hacer un cambio social profundo. Entonces hay una recepción muy, muy empática de esa revolución, y Recabarren mismo viaja a la Unión Soviética apenas puede para ver in situ lo que está ocurriendo, y vuelve a Chile y recorre el país de punta a cabo contando su experiencia en la Unión Soviética y lo mucho que lo habían entusiasmado las cosas que él había visto, ¿ya? Entonces, primero que nada, el efecto más inmediato de la revolución sobre el mundo obrero organizado es más bien positivo. Los anarquistas rápidamente se alejaron de esa recepción porque consideraron de que se había formado una nueva dictadura estatal de izquierda, pero estatal al fin y al cabo, en Rusia, y los anarquistas siempre son contrarios a cualquier forma de poder que oprima. Entonces eso llevó a una ruptura del anarquismo con la revolución bolchevique, y eso también tuvo eco aquí en Chile. El anarquismo era bastante fuerte en esos años en el mundo obrero. Segundo elemento es que si ese mundo obrero gravita hacia las posturas más revolucionarias es porque sienten de que el sistema político existente no está dando la respuesta ni solución a sus problemas. Entonces ellos dicen, bueno, aquí se justificaría plenamente que hubiese una revolución, porque dentro de las reglas del juego existente no solo no nos están resolviendo nuestros problemas, sino que nos están masacrando cada vez que nosotros pedimos que hayan cambios incluso mínimos. Entonces, aparte de esa empatía con lo que está ocurriendo en Rusia, hay también un diagnóstico de, oye, aquí también se justificaría algo así porque no estamos mucho mejor de lo que están allá. ¿Por qué no ocurre? Bueno, porque hacer una revolución es fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Y sobre todo no es tan fácil hacerlo cuando se piensa en la desproporción de fuerzas y en los costos que tiene para quien se lanza en esa aventura, digamos, los costos que puede tener hacer un gesto de ese tipo, que generalmente quien sale perdiendo son los más débiles, ¿no? O sea, el movimiento obrero chileno naciente ya tenía detrás suyo una trayectoria de represiones y de muertes y de matanzas que pesaba mucho. O sea, ellos sabían lo que pasaba cuando uno se levantaba frente al sistema o se levantaba frente a las Fuerzas Armadas. Y eso es algo que en Recabarren empezó mucho, ¿no? Él decía, sí, lo que está ocurriendo en Rusia es admirable, en fin, pero él siempre fue muy reacio a adoptar para Chile las formas armadas o violentas de lucha, porque sabía los enormes costos que eso le acarreaba al mundo obrero. Y la dificultad que había de levantar una propuesta revolucionaria viable, digamos, que no terminara en otra masacre más. Entonces Recabarren, si bien tenía siempre un horizonte socialista muy claro, y pensaba que había que caminar hacia allá, tenía el realismo político suficiente para entender de que había que moverse dentro de los parámetros del sistema que existía. Y él lo hizo. Y su partido participó en cuanta elección hubo, ya sea municipal, parlamentaria, presidencial. Él fue candidato presidencial el mismo año 20 que fue candidato Arturo Alessandri. Tuvo muy pocos votos, además estaba preso en ese momento en la cárcel de Antofagasta. Entonces, él sabía que, como en Chile igual no había una autocracia como el zarismo ruso, habían espacios políticos que se podían aprovechar. Se podían organizar sindicatos, se podía sacar prensa obrera, cada cierto tiempo los reprimían, pero habían algunas libertades públicas que se conservaban, por último, mantener las formas, si ustedes quieren. Entonces eso había que aprovecharlo. Y llega un momento, bueno, cuando ya no estaba Recabarren, cuando ya había muerto, que el Partido Comunista y que la izquierda llegan a la conclusión de que, sin abandonar su horizonte revolucionario, su horizonte socialista, no podían seguirle pidiendo a sus seguidores de que fueran una y otra vez al degolladero, porque eso lo que tenía era un efecto tremendamente como desanimador y debilitador sobre el movimiento. O sea, cada masacre era una razón más para no volver a salir a marchar o no volver a participar en una huelga. Entonces,
se incorporaron a esta institucionalidad nueva que se estaba formando, que hacía posible obtener algunas cosas, leyes sociales, protecciones que antes no habían, formación de sindicatos, derecho a huelga, la capacidad de negociar con los empleadores, con el Estado como árbitro y no solo como represor. O sea, todo eso eran espacios que eran útiles, que se podían conseguir cosas, sin necesidad de ir al sacrificio cada vez que se levantaba una bandera. Al principio de esta conversación, nuestro anfitrión nos decía, recordaba un libro, ¿no es cierto? Revolución Proletaria querida Chusma. Ese libro que hicimos con Verónica Valdivia, lo que hacía era ver por qué y quiénes, dentro del mundo popular, se inclinaron por la vía más revolucionaria o por el alessandrismo, que era una vía más sistémica. Y la última frase de ese libro nosotros decimos, la opción socialista era una opción para mártires, ¿eh? Para apóstoles. Ahí lo está mostrando Benjamin. Pero en cambio la opción alessandrista era más apropiada para personas de carne y hueso, que no tenían que arriesgar la vida cada vez que pedían un aumento de sueldo. Y como los cambios que se implementaron hicieron posible eso, esta izquierda naciente aprendió a moverse dentro del sistema. No fue fácil, igual nunca se acabó la represión, siempre hubo leyes de excepción, hubo estados de excepción, siguieron habiendo matanzas hasta el final, pero por lo menos se podía conseguir algo. Y esa vía, esa estrategia, es la que finalmente terminó con Salvador Allende en la moneda. O sea, la idea de podemos lograr cambios utilizando la institucionalidad vigente, aprovechando los espacios que nos brinda, y hasta, ¿por qué no? Lo pensó, lo soñó Allende en su momento, llegar al gobierno de esa forma y hacer posible un tránsito al socialismo sin pasar por una guerra civil o por una matanza, como tantas que habían habido antes. Miguel Ángel. Profesor, estando aquí atento a su respuesta, se me viene una pregunta quizá un poquito más reflexiva. La sensación, y lo digo a título muy personal, que generalmente existe una fuerte polarización entre los partidos políticos, o se es de derecha o se es de izquierda. Nos parece que no existe lo que está en el medio. Vivimos en una ley del péndulo con una tensión constante. ¿Usted cree que en algún momento nuestro país va a superar esta polarización, que los partidos van a dejar de gobernar tanto, van a dejar, digamos, de buscar beneficios para los propios partidos y se va a beneficiar a la ciudadanía? Porque la intención o el parecer es que siempre el discurso es como queremos ayudar a los ciudadanos, presentan ideas distintas, pero al final de cuentas la sensación es que se benefician entre ellos mismos. A ver, yo pienso que el diagnóstico que tú haces hace mucho sentido con lo que es el actual sistema de partidos y el comportamiento de los partidos, pero no sé si necesariamente rescate con fidelidad lo que era el sistema de partidos previo al 73. Y por varias razones. Primero porque en ese tiempo estamos hablando de partidos ideológicos que de alguna forma están defendiendo no los intereses corporativos de quienes militan en sus partidos, sino que proyectos sociales más amplios. Ya sea, los partidos de derecha defendían un sistema que era el que a ellos les había permitido ocupar los sitiales de poder que tenían, y que sentían amenazados. O sea, la derecha chilena desde 1920 o tal vez de 1907 en adelante, siempre se sintió bajo amenaza. El fantasma del comunismo para ellos no era un espantapájaros que se movía ahí como para crear un efecto, sino que era algo que de verdad sentían, y más aún después de la Revolución Rusa, cuando se vio que primero en un país y después en otros empieza a cundir esta epidemia, ¿no es cierto?, comunista, que en cierto momento, hace los años 60, se pensó que todo el mundo iba caminando en esa dirección. Entonces, había una amenaza que ellos sentían muy fuerte, y por lo tanto su acción política tenía que ver más con defender intereses de clase, más que intereses individuales de ellos como personas que estaban sentadas en el Congreso o en los ministerios, qué sé yo. Eso respecto de la derecha. Y en el caso de la izquierda, también habían proyectos de sociedad involucrados.
la mayor parte de los dirigentes del Partido Comunista en sus primeras décadas eran obreros, era gente que había surgido desde el trabajo manual. Elías Laferte, que fue uno de los principales dirigentes del Partido Comunista en las primeras décadas, había sido obrero salitrero. Él había trabajado con las manos en la oficina salitrera. Luis Víctor Cruz, otro de los primeros diputados comunistas también. Salvador Ocampo. En fin, casi gran parte de la militancia, de la dirigencia comunista primigenia venían del mundo obrero, y ellos pensaban que estaban luchando no por ellos mismos, por el sueldo que ganaban como senadores y diputados, sino por un proyecto de clase. De hecho, los que eran comunistas tenían que entregarle su sueldo al partido. Y el partido, su dieta parlamentaria, y el partido les daba una asignación que era bastante más pequeña para vivir, que era, digamos, lo que supuestamente ganaba un obrero más o menos bien pagado. Entonces, esta visión que hay ahora de los políticos como una casta de parásitos, de aprovechadores, que están en la política por llenarse los bolsillos ellos mismos, yo no sé si refleje tan fielmente lo que era el mundo político de los años 30, 40, 50, en fin. Siempre había casos. La corrupción es una condición sempiterna de la especie humana, siempre ha habido corrupción y siempre va a haber seguramente. Pero no era lo que dirigía las conductas de estas personas. Pero, para ir a tu pregunta inicial, de los partidos de centro, ocurre que en el Chile de esos años se hablaba del sistema de los 3 tercios, precisamente porque desde que se asienta la situación hacia principios de los años 30 hasta el golpe del 73, la sociedad se alineó básicamente o con la izquierda, o con la derecha, o en el centro. Porque sí hubo en esos años un sector político de centro muy poderoso, que primero encontró su principal representación, encarnación en el Partido Radical. Y justamente el Partido Radical es el que gobierna durante una buena parte, digamos, de estos años de consolidación del orden creado por la Constitución del 25. Y luego ese lugar es asumido por la democracia cristiana, ya sea hacia los años 60. Ambos partidos de centro, que no estaban ni por el comunismo ni por el capitalismo acendrado, y que por lo tanto estaban en disposición, más el Partido Radical que la democracia cristiana, de aliarse con uno u otro de estos sectores con el fin de mantener el equilibrio del sistema. Y los cientistas políticos atribuyen la estabilidad política de Chile en esos años en parte a la existencia de este centro fuerte. Y dicen que una de las razones por las cuales este equilibrio se erosionó y finalmente se desplomó es porque el partido de centro que reemplazó a los radicales en los años 60, la democracia cristiana, también tenía su propio proyecto de sociedad. No era un partido pragmático como los radicales que se inclinaban para un lado o para otro para tratar de mantener el equilibrio, sino que tenían su propio proyecto, su propia agenda, ¿no? Que era una sociedad que no era socialista, pero que tampoco era capitalista, liberal, así, sino que era una sociedad comunitaria, llamaban ellos, ¿no? Entonces ahí, claro, cuando el centro deja de cumplir el papel de balanza entre los otros dos, ahí se radicalizan las posiciones, bueno, y se llega a lo que se llegó. Esa es una lectura, hay otra, ¿no?, de por qué se produce la tremenda fractura política que se produce en los años 60 y que termina con el golpe de Estado del 73. Pero lo que te quiero decir es de que hubo un momento en la historia, que es justamente este periodo que estamos recordando, en que sí hubo un centro político bastante fuerte, que su papel era básicamente mantener estos equilibrios y que no se fuera demasiado para un lado o demasiado para el otro, la lucha política. Y, insisto, tampoco los partidos y sus dirigentes, sus militantes, eran estos personajes maquiavélicos que uno mira ahora y que hacen carrera política para ganar plata, en el fondo, pero no para ayudar a nadie. Eso yo no diría que representa bien lo que era el sistema en esos años. La idea... Gracias, profesor. No, solo para terminar, ojalá pudiésemos recuperar un sistema político en el cual
los partidos, sus militantes, sus dirigentes recuperaran, no sé si la polarización, en fin, pero sí esta noción de estar defendiendo causas o proyectos políticos más que intereses corporativos. Pero que eso podría ser una luz de esperanza para salir de este atolladero en el que estamos y resolver uno de los problemas a los cuales aludía Carla en su pregunta. ¿Cómo vencer la deslegitimación de los partidos políticos? Eso en la medida en que los partidos políticos vuelvan a encarnar las demandas, los deseos, los proyectos de la sociedad, van a volver a legitimarse y van a cumplir el papel que les corresponde en cualquier sistema democrático, que es el de ser conductos, portavoces de las posturas sociales e implementadores, ¿no es cierto?, de los proyectos sociales. Bueno, exactamente. De hecho, yo recuerdo por lo menos el tema de las 3 oportunidades que tuvieron, por ejemplo, la derecha con Alessandri, el centro con Frey y después el socialismo de Allende. O sea, como las 3 oportunidades para demostrar entre los años 60 y principios de 70. Aclarar si se entiende que es Jorge Alessandri, no Arturo Alessandri. Sí, Jorge. Sí. Como estaba hablando totalmente todo el rato de Arturo, aclarar que es el hijo. El hijo, exactamente. Exactamente, Jorge. Sergio. Sí, bueno, siguiendo un poco en el tema de la reflexión también, bueno, espero también no genere una pregunta demasiado profunda, pero hemos estado hablando entonces de cómo hay ciertas similitudes, ¿no es cierto?, en nuestra historia. ¿Bien? ¿Por qué no hemos aprendido o qué nos falta como sociedad para evitar que cada 30, 40 años tengamos episodios bien críticos en nuestra historia? Hablando, por ejemplo, este periodo entre el 24 y el año 32, fue muy crítico. Tenemos el golpe de Estado de 1973. Ahora tenemos esta crisis bien profunda desde el punto de vista social, político en nuestro país. ¿Qué ocurre en nuestra sociedad que cada 30, 40 años tenemos estos episodios críticos y que las resoluciones suelen ser bastante violentas, como para generar el término, el cierre de este ciclo? Y esa es una pregunta fácil. Bueno, no quiero inventar cómo serían las preguntas difíciles. Lo siento. A ver, partir por algo bien elemental, pero que suele olvidarse. Las sociedades no son una taza de leche, ¿ya? No son un nido de amor en el que conviven personas que se aman profundamente y que no tienen ninguna diferencia o contradicción entre sí. Las sociedades son conglomerados de personas que tienen muchas veces intereses contrapuestos o antagónicos, que tienen concepciones de mundo diferentes y antagónicas, que tienen valores contrapuestos y antagónicos, y que sin embargo tienen que convivir juntas en un mismo espacio. La unidad nacional, que siempre se levanta como una gran panacea, ¿no es cierto? Somos todos chilenos y chilenas, ¿verdad? Es eso, es una panacea, no es algo que exista en las sociedades reales, ¿sí? Las sociedades reales están atravesadas por contradicciones, siempre. Entonces, uno de los grandes dilemas de la convivencia en sociedad es cómo hacer para procesar, para administrar esas contradicciones sin llegar a las manos, digamos, a que cualquier cosa que nos pase tengamos que resolverla a puñete o peor todavía a balazo. Pero cuando se llegue a ese punto, los que tienen más armas o más fuerza son los que suelen ganar. Además de que las sociedades no son una taza de leche y no son un nido de armonía, tampoco son lugares donde el poder o la riqueza esté distribuida equitativamente, sino que hay una distribución muy desigual de los recursos sociales. Entonces, generalmente quienes tienen más recursos son los que dan la pauta y deciden qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Pero cuando eso se convierte en abuso reiterado, esa gente que está en el poder corre el riesgo de que los otros se aburran, se rebelen, se subleven y terminen igual en un enfrentamiento violento. Entonces, lo que tú preguntas, que por lo demás no es ningún monopolio de nuestro país. O sea, todos los países
todas las sociedades son iguales. Y si uno mira un poco lo que está pasando en el mundo hoy o en cualquier minuto, lamento defraudarlos y defraudarla, pero no tenemos ningún monopolio, ningún patrimonio sobre eso nosotros. O sea, Europa, el continente supuestamente más civilizado, más ilustrado, más racional, durante el siglo XX se dedicó a matarse entre sí por millones. O sea, al lado de lo que ocurrió en Europa entre 1914 y 1945, lo que hemos pasado nosotros aquí en Chile es una pitijaña, es una minucia, ¿verdad? O sea, hablemos de 40 millones de muertos, no hablemos de 5.000 o 10.000 muertos, ¿verdad? Hablemos de regímenes fascistas y nazis, hablemos de campos de concentración, en el estalinismo y en el nazismo, hablemos de 2 guerras mundiales. Entonces, lo que quiero decir es de que toda sociedad está atravesada de tensiones, de contradicciones. Miremos a Estados Unidos hoy. Estados Unidos, ¿no? El modelo de mucha gente en este país. O sea, más polarización y más violencia que la que hay en Estados Unidos, donde además la gente anda armada por la calle y resuelve sus problemas a balazo. No sé si es un modelo al cual queramos asimilarnos. Y donde los problemas raciales estallan a cada rato y hasta el día de hoy, a pesar de que se piensa, y en parte es verdad, que se ha avanzado mucho por ese camino. Entonces, decirte que el conflicto y la violencia social no es una excepción, no es una anomalía, no es una especie de tara histórica o genética que tengamos nosotros en Chile, sino que es una condición de la existencia humana. Es una condición de la vida en sociedad. ¿Qué hacemos frente a eso? Buscar mecanismos para lograr, no sé si resolver, pero por lo menos procesar nuestras diferencias pacíficamente. Esa es, digamos, la gran tarea y el gran desafío que enfrenta cualquier sociedad. Que no quiera caer, digamos, en una situación de guerra civil o de carnicería desatada, que no es un lugar grato para que nadie esté, digamos. Dicho sea de paso, también estamos conmemorando este año los 50 años de la elección de Allende, los 100 de la elección de Alessandri y los 50 de Allende. Fíjense ustedes la simetría histórica de eso. Y justamente una de las cosas que inclina a Allende a experimentar con esta locura que era el tránsito pacífico al socialismo era el miedo a una guerra civil, que fue un escenario que Allende nunca estuvo dispuesto a aceptar. Y por eso, digamos, no hizo lo que muchos de sus partidarios en cierto momento le pidieron, fue que armara al pueblo, ¿no es cierto?, armara a la izquierda y iniciara ya una confrontación violenta con la derecha. No lo hizo porque Allende recordaba lo que había sido la Guerra Civil Española. Y las tremendas heridas y cicatrices que había dejado esa guerra civil en España, que duraron 40 años en empezar a cicatrizarse. ¿Sí? Entonces, a pesar de eso, yo creo que los bolcheviques y Lenin tenían las mejores intenciones en octubre de 1917, cuando saltaron el Palacio de Invierno, pero lo que ellos hicieron terminó en el estalinismo. O sea, ellos finalmente ganaron la guerra civil a un costo enorme, altísimo, y los costos de esa guerra civil derivaron en una dictadura como el estalinismo, que desde mi punto de vista, de personas de izquierda, podemos decir, desnaturalizó, traicionó, desvirtuó gran parte de lo que se suponía que era el socialismo. ¿Sí? Entonces, repito, cuando uno se enfrenta a las contradicciones de una sociedad así como desatada, aunque uno crea tener la mejor receta, la mejor fórmula para organizar mejor la sociedad, no es cosa de llegar a decir, mira, vamos a los combos nomás, chiquillas, chiquillos, y aquí el que muere, muere. Yo creo que valdría la pena, primero, por lo menos intentar la búsqueda de alguna fórmula pacífica, no digo de resolución total de todos los problemas que tenemos, pero por lo menos de inicio de resolución, mínimamente civilizada a esos problemas. Eso es lo que yo personalmente creo que es el mejor escenario que enfrentamos hoy. ¿No? O sea, ser capaces de eso, que implica sacrificio de todos lados, ¿no?
significa que quienes han profitado de este sistema estén dispuestos a ceder algunos de los privilegios y las prebendas que tienen, cosa a la que no se ve muy propicio, pero hay algunas señales. Por ejemplo, ya el modelo de AFP no son las tablas de la ley que bajó Moisés del monte Sinaí. Es algo que se puede criticar y que se puede hablar de cambiarlo. Durante 30 años eso es intocable, es un sacrilegio. La Constitución ya no es parte de las tablas de la ley. Pero también desde la izquierda y desde el mundo social hay que resignarse a que no se puede conseguir todo. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, ayuda cuando hay un sistema institucional que cuenta con el respeto del conjunto de la sociedad, y eso sí lo tienen en Estados Unidos. En eso tienen una ventaja respecto de nosotros. Que la Constitución son las tablas de la ley, su Constitución, la de ellos, y Moro y Cristiano están dispuestos a someterse a la Constitución como último recurso, digamos, para evitar el desborde absoluto y el irse al conflicto total. Eso en Chile no lo tenemos. Y no lo tenemos porque las constituciones que hemos tenido han sido constituciones impuestas por pequeños grupos, incluso la del 25. La del 25 eventualmente se legitimó porque tenía estas cláusulas, estos componentes que permitían atender a uno de los problemas más acuciantes del momento. Pero también fue formada por un grupo chico, un comité designado a dedo por el ejecutivo de ese momento, que era Arturo Alessandri. Bueno, ¿y para qué decir la Constitución del 80? O sea, nunca hemos tenido una Constitución que emane de un ejercicio participativo, deliberante, democrático del conjunto de la sociedad. Y que pueda decirse que nace como la expresión del sentir del conjunto de la sociedad. Y creo que eso es lo que hace de esta coyuntura algo particularmente importante y de trascendencia histórica. Porque por primera vez puede ser, esto no está garantizado, esto no está asegurado, pero puede ser que por primera vez podamos darnos una constitución como país escrita a partir de la participación y la deliberación del conjunto de la sociedad. Por eso es que no hay que desaprovechar esta coyuntura. Hay que estar atento a que no traten de sabotearla desde los sectores privilegiados, pero tampoco que los movimientos sociales, los sectores más de izquierda, la boicoteen porque piensen de que no sirve para nada. Porque por lo menos puede darnos un rayado de cancha elemental, que puede decirse, mire, esto emanó de un ejercicio ciudadano universal, y que por lo tanto tiene, por lo menos el mérito de reflejar el sentir de la ciudadanía. Y que eso entregue elementos para poder llevar a cabo estas negociaciones, y estos pactos y estas discusiones que vamos a tener que realizar para tratar de resolver la montaña de problemas que nos enfrenta. Exactamente, profesor. Vamos a ir con la última pregunta, profesor, para no abusar de su tiempo. La última pregunta de los panelistas. Y Carla, por favor. No se escucha. Carla. Estás sin micrófono, Carla. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Profesor, respecto al último punto que usted estaba hablando acerca de aprovechar también este momento histórico y coyuntural que se está viviendo, me gustaría saber qué lugar le daría a usted hoy día a la organización, al poder de la organización de las masas en este caso del movimiento popular que estamos viviendo hoy día, y principalmente pensándolo como docente, como profesora, que explicara también el rol que tuvo el poder de la organización también durante el periodo de principios del siglo XX. Por ejemplo, me refiero al rol que tenía el cine, al rol que tenía el teatro, al rol que tenía también lo que usted mencionó recién, la prensa, ¿cierto? Con el despertar de los trabajadores, para los estudiantes también y quienes nos están escuchando. Es muy importante, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de qué rol está cumpliendo hoy día el poder de la organización respecto a la utilización, por ejemplo, de los medios masivos
porque hoy día, ¿cierto?, también hay una crítica de la sociedad muy potente acerca también del rol que está cumpliendo los medios sociales o los medios masivos de comunicación. Eso por una parte. Y por último, también ligado al tema que trató para responder la pregunta anterior, acerca de cómo las sociedades no somos tazas de leche nunca, y cómo también el nacionalismo es un tema hoy día en la prensa, ¿cierto? Con las noticias que vemos cada vez acerca, no sé, hace poquito fue el Día del Niño y fallecieron unos niños inmigrantes allá en Santiago en un incendio. Entonces, cómo el discurso también nacionalista, si le puede explicar también a quienes nos están escuchando, también estuvo presente a principios del siglo XX, por ejemplo, cuando se formaban estas ligas patrióticas para la defensa del nacionalismo, y cómo también ese no nacionalismo le jugó también en contra al movimiento obrero, que va por la otra vereda, ¿cierto?, del internacionalismo, de las no fronteras, ¿cierto?, de ir por algo más universal. Entonces, si pudiera usted como contextualizar acerca de esos dos temas, contarle más a quienes nos están escuchando, y también haciendo el parangón entre el pasado y el presente. Parto por la segunda. Las dos son Ya. muy difíciles, pero la segunda creo que puedo responderla más rápido. A ver, el nacionalismo es un fenómeno social, sociocultural, propio de los últimos siglos, no es que haya existido siempre en la historia, es algo como de las sociedades de masa, porque es un mecanismo que permite justamente crear, si no la realidad, al menos la ilusión de la unidad social. Cuando yo decía las sociedades están atravesadas de conflictos, contradicciones, intereses contrapuestos, el nacionalismo es un pensamiento que permite un poco ocultar esas divisiones, disimularlas, maquillarlas, en aras de una supuesta unidad superior que nos reúne por encima de esas diferencias. Mira, somos de derecha, de izquierda, del Colo, de la Chile, ricos, pobres, pero somos todos finalmente chilenas y chilenos. Y gritamos todos juntos en el estadio por la Roja, ¿no es cierto? Y celebramos el 18, etcétera, etcétera. Entonces, el nacionalismo cumple esa función de crear la apariencia de unidad, donde en la práctica, si uno va, digamos, a la vida cotidiana de las personas, no la hay. Y por lo tanto puede ser un instrumento muy útil, por ejemplo, para quienes están en el poder. Cuando hay un conflicto laboral, por ejemplo, decir, mire, ustedes al estar discutiendo con sus empleadores están perjudicando a la patria, porque la patria necesita que todos trabajemos. No estoy inventando algo, entonces muchas veces se dijo. O cuando se hace un discurso muy polarizado políticamente, pero tú estás fomentando las divisiones, en circunstancias nosotros deberíamos ser toda una gran familia chilena, ¿no? Y en ese sentido el nacionalismo puede ser más funcional, más útil para quienes están en el poder y no quieren que cambien muchas cosas, que para quienes están criticando ese poder. Sin embargo, el nacionalismo no es algo inventado por los ricos, ¿eh? Es algo que se afirma de ciertos afectos y sentimientos que están en las personas y que son muy fuertes. O sea, el nacionalismo no es como un invento que alguien fabricó para embaucar a personas que están desatentas, ¿no es cierto? Porque basta con que se den cuenta para que se acabe, porque el nacionalismo es algo que está, por razones buenas o malas, pero que existe dentro del común de las personas. Y a veces uno se enfrenta, ¿no es cierto?, a situaciones en que personas muy pobres, muy postergadas, muy marginalizadas, le dicen, oye, pero hay que llegar a una solución con Bolivia, o sea, cedamos algún territorio para terminar con esto. ¿Cómo? Ni un milímetro de territorio a los bolivianos. Y gente que nunca en la vida ha visto, no digo
la frontera con Bolivia, sino que la ciudad de Arica o la 13ª región o la primera región, ¿ya? Pero no van a ceder ni un milímetro de territorio. Entonces, es un sentimiento real, no es una mentira. Y es algo con lo cual hay que lidiar. La izquierda originaria, de los tiempos que estamos recordando, tenía un discurso internacionalista. El movimiento obrero tenía un discurso internacionalista, porque decía, nosotros compartimos la condición de ser explotados, independientemente de la nacionalidad o del idioma en que habla nuestro patrón. Y por tanto debemos unirnos. Y el nacionalismo es algo que a nosotros nos mantiene en nuestra explotación. Y la famosa consigna, ¿no es cierto?, de Marx, trabajadores del mundo unidos, que es lo mismo que decía después Recabar, en fin, y la izquierda en general naciendo. Pero bastó que estallara la Primera Guerra Mundial para que los trabajadores de todos los países, con honrosísimas, pero mínimas excepciones, se pusieran en el uniforme, levantaran la bandera y fueran a matarse entre sí. Eso fue una demostración muy clara de que el nacionalismo puede ser racionalmente absurdo si uno lo analiza, digamos, desde el punto de vista de los intereses de clase, pero es real. No por irracional deja de ser real. Y la izquierda chilena, yo creo que hizo ese aprendizaje. Y a contar más o menos, o sea, el mismo Recabar, él decía, cuando polemizaba con los nacionalistas en su época, decía, nosotros somos más nacionalistas que ellos, pero nosotros queremos que el pueblo chileno viva mejor. Y ese es el verdadero nacionalismo. ¿Eh? Y queremos vivir en paz y en armonía con los pueblos hermanos, bolivianos, peruanos, en fin. Entonces, Recabarren decía, no es que yo sea anti-chileno, yo soy chileno, vivo aquí y quiero que mi país sea mejor, y eso no pasa por matarnos con los pueblos vecinos. ¿Ya? Y con el correr de los años, tanto, bueno, el Partido Socialista es un partido muy nacionalista en clave latinoamericanista, ¿eh? Antiimperialista, el Partido Socialista originario. Y el Partido Comunista también fue adoptando un discurso cada vez más nacional. Nosotros no estamos tratando de copiar el modelo de la Unión Soviética aquí en Chile, ni queremos que la Unión Soviética invada Chile y lo colonice. Nosotros somos chilenos y queremos hacer cambios para que la gente en Chile viva mejor. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando se producen fenómenos como el que tú estás aludiendo, que es la migración actual, que es muy grande? En Chile nunca antes había habido un fenómeno migratorio tan masivo como el que estamos viviendo ahora. Se producen dos fenómenos que son complicados. Uno es que se empieza a convivir con personas que son distintas y con las cuales no hay hábito de convivencia, en términos culturales, étnicos, en fin. Y eso saca a relucir a veces las peores cosas de las personas. Eso por un lado. Y por otro lado, que en los sectores, sobre todo más pobres de la sociedad, hay efectivamente una disputa, una competencia laboral por quién ocupa los puestos de trabajo, y hay sentimientos de amenaza, de rivalidad, etc. Entonces lo que hay que hacer ahí, ese es un papel que yo creo que le corresponde a la izquierda, fundamentalmente, es hacer conciencia de que esa gente que viene para acá no es porque lo estén pasando bien en sus países de origen, sino que todo lo contrario. Y que hay que conocerlo y darnos cuenta que tenemos muchas más cosas en común con ellos que diferencias. De partida, con la excepción de los haitianos, podemos comunicarnos en el mismo idioma. Eso ya es un gran patrimonio, digamos, un gran elemento. Pero además somos gente que no somos tan distintas en cuanto a nuestras necesidades, nuestros valores, etc. Y hay que hacer conciencia de eso. De que el racismo, de que el hipernacionalismo son sentimientos negativos finalmente. Y tratar más bien de buscar unidad o convergencia, confluencia con estas personas que crearon un conflicto hasta cierto punto artificial con ellas y darle el gusto a quienes finalmente son los que están ofreciendo los empleos que hacen que los inmigrantes vengan masivamente. Así que eso es lo que podría decirte respecto del nacionalismo y de que, primero, es algo que existe en la cultura social y hay que asumirlo como tal. Segundo, que es algo que la izquierda ha tenido dificultades para procesarlo, pero la izquierda también puede reivindicar un nacionalismo propio, que es queremos que nuestra gente viva mejor. Y que eso no significa
fomentar rivalidades con pueblos vecinos que tienen los mismos problemas que nosotros o peores, y que además cuando nosotros estuvimos en dictadura nos recibieron de bastante buena forma. A los cientos de miles de exiliados que salieron de Chile, llegaron muchos de ellos a otros países latinoamericanos y fueron recibidos con mucha más hospitalidad de la que nosotros le estamos mostrando a ellos. Eso también es algo que hay que recordar. Eso respecto al nacionalismo. Recuérdame, por favor, rápidamente tu primera pregunta, porque se me olvidó. No, no se te oye, Carla. Ahí sí, profe, ahí sí. Sí, lo anterior igual recién iba relacionado a que también en ese periodo del que estamos hablando, principios del siglo XX, veníamos recién, ¿cierto?, saliendo de, o era un pasado muy reciente, una historia muy reciente, la Guerra del Pacífico. Entonces, como el elemento de los nacionalismos estuvo presente también en esa época. Para eso también iba a mí, y por eso el surgimiento de las ligas patrióticas y eso. Y la otra pregunta era acerca del rol que usted le concede a la organización, al poder de la organización. Mira, varias cosas. Primero, una característica como original del fenómeno que estamos viviendo ahora, me refiero al estallido social, es que fue un movimiento social masivo, muy, muy potente, pero donde las organizaciones preexistentes tuvieron una presencia muy, muy baja, muy disminuida. O sea, una originalidad, una novedad de este fenómeno es la falta de estructura orgánica que hay detrás de ese movimiento. ¿Ya? Creo que tiene que ver un poco también con que la sociedad chilena actual no es la misma de 40 o, para qué decir, de 100 años atrás. Entonces, el papel que en algún momento ocuparon las organizaciones, ya sea sociales o políticas, se ha diluido y no han aparecido instancias que reemplacen a esas organizaciones que alguna vez efectivamente canalizaron, condujeron, procesaron las grandes demandas y movimientos sociales. Eso no hay en este momento. ¿Cuál es el peligro? Creo que el 18 de octubre y las semanas que vinieron después demostraron la fuerza que puede tener una explosión social generalizada. Si no hubiese sido por ese fenómeno, no estaríamos hablando ahora de proceso constituyente, ni de cambio de régimen, ni de repensar el modelo neoliberal, ninguna de esas cosas que ahora se hablan, no como delirios, ¿no es cierto?, desvaríos de una mente trastornada por la droga, sino como algo que se va a estar discutiendo en las próximas semanas y meses, y de hecho se está discutiendo. Nada de eso habría ocurrido, al menos con la rapidez y con la magnitud que tiene, sin ese desborde social multitudinario. Pero mi opinión, y a lo mejor estoy hablando como viejo aquí, es que esa energía social tremenda no basta. Porque la energía, por muy potente que sea, puede disiparse. Es propio de la energía que si no se canaliza para algún lado, se disipa, se pierde en la atmósfera. ¿Ya? Cualquier energía. Entonces, esta parada al tablero, si ustedes quieren, que fue el estallido social del año pasado, es una condición necesaria, pero no suficiente para que efectivamente transitemos hacia una sociedad que sea capaz de vivir más en armonía y con más justicia entre sí. Y creo que para eso se necesita algún tipo de organización. Y yo no veo que esa organización exista. No veo que los partidos políticos estén estén cumpliendo esa función. No veo que las organizaciones sociales que existen, con todo el respeto que me merecen, tengan la magnitud suficiente como para realmente articular y conducir el conjunto de demandas que revientan en octubre. Estoy pensando, no sé, pues en el movimiento No Más AFP, en el movimiento feminista, que tal vez es la excepción. Creo que la única orgánica o la única instancia que yo le veo como más masividad y más capacidad de organización es el movimiento feminista. Pero también es un movimiento que, como movimiento masivo, está haciendo sus primeras armas. Entonces hay que ver, digamos, cómo procede. El movimiento estudiantil. Hay candidatas y candidatos para asumir esta tarea,
pero todavía no cristaliza en una orgánica que realmente pueda conducir este proceso hacia transformaciones reales y no la pura expresión de rabia, ¿no es cierto?, de entusiasmo, o de enojo, o de rebeldía, de lo que se quiera. Y aquí entro en el tema de las redes sociales y de los medios de comunicación que tú planteas. Para que exista un movimiento social o un partido político de masa, el tema de las comunicaciones es fundamental. Las comunicaciones de masas. Los partidos políticos de masas o las organizaciones sociales de masas no pueden funcionar como tales sin una red comunicacional que las articule internamente, que las conecte. Que a mí, soy un militante del movimiento No Más AFP, como persona que está muy cerca de jubilar, que me permita informarme de qué están haciendo las otras personas que están en mi misma situación, cómo están poniendo sobre el tablero sus demandas, sus acciones, etc. Y que además de este movimiento, ver qué están haciendo los demás. Esos son el papel que deberían cumplir los medios de comunicación. Pero muchos de los medios de comunicación formales no hacen ese, no cumplen ese papel, sino que más bien desinforman, desmovilizan, distorsionan, obnubilan. Y ahí es donde uno diría, bueno, las redes sociales de alguna forma han venido a reemplazar a los medios de comunicación más tradicionales, la prensa, la televisión, qué sé yo. Pero las redes sociales también dan para mucho, digamos. Como todo instrumento, sirve para hacer cosas buenas y cosas malas. Puede servir para aglutinar, y de hecho, creo que tú sabes mejor que nadie que la gente que salió a manifestarse a partir del 18 de octubre lo hizo por convocadores que circularon en redes sociales. No porque se parara don Arturo Alessandri en el balcón de la Moneda y arengara a la querida Chusma, ¿no es cierto?, sino que porque las redes sociales cumplieron esa función. Pero las redes sociales, y repito, puedo estar hablando como viejo, tienen, me parece a mí, el inconveniente de que también tienden a dispersar, tanto como pueden tender a aglutinar. Está todo este fenómeno de las noticias falsas, qué sé yo, que hacen que a veces uno no sepa, si uno se guía por las redes sociales, no sepa qué es lo que está pasando, para dónde va la micro. Y yo creo también que quienes son contrarios a que se haga ningún tipo de cambio aprovechan esas posibilidades de las redes sociales. Entonces, así como Recabarren y su gente lograron, por así decirlo, apropiarse de la prensa escrita como un mecanismo para crear lazos comunicacionales entre sí y potenciar su acción, estos nuevos movimientos sociales u organizaciones sociales en formación van a tener que aprender a apropiarse de las redes sociales y procesarlas, utilizarlas de tal forma que sirvan efectivamente para lo que se necesita, que es aglutinar, que es informar, que es aclarar, que es, por ejemplo, poner temas como el que tú señalabas en tu otra pregunta, de la inmigración y cómo tratamos a los inmigrantes, ponerlos sobre el tapete de una manera constructiva y no destructiva, que permita que las personas de esta sociedad se comuniquen entre sí y sean capaces de actuar en conjunto para tratar de solucionar los problemas que tenemos. Yo no estoy convencido de que tal como están funcionando actualmente las redes sociales estén cumpliendo esa función. Hay que descubrir la fórmula para hacer eso. Pero no seré yo, que no uso redes sociales, y casi como que les tengo un poco de pánico, quien dé con esa fórmula, sino que serán las generaciones más jóvenes como ustedes, que se mueven como peces en el agua, como decía el presidente Mao, en ese medio, y que tendrán que ver, así como Recabarren lo hizo en su momento con la prensa escrita, que también era originalmente un medio de la oligarquía, que no tenía llegada ni podía aprovecharse por el mundo obrero. Bueno, se apropió de ella y lo convirtió en parte, ¿no es cierto?, de los elementos que le permitieron iniciar un movimiento que partió muy chico, muy restringido, y que terminó con Salvador Allende en La Moneda en 1970. Exactamente, profesor. Bien, estamos con profesor
don Julio Pinto Vallejo, Premio Nacional de Historia 2016. Hemos hablado de cuestión social, movimiento obrero, clase media, Constitución del 25, Alessandri, partidos políticos, por qué cada 40 años existe una crisis en Chile y en otros países también, la mujer en el movimiento obrero y la actualidad. Profesor, para ir despidiéndonos de nuestro programa, siempre realizamos una pregunta a nuestro invitado, que tiene que ver, más que una pregunta, invitarlo a que pueda dar un mensaje a nuestros estudiantes, principalmente, frente a lo que es el estudio de la historia y la investigación, profesor. ¿Cómo lo podemos motivar nosotros desde la docencia para poder generar ese gustito por la historia o quizás por la investigación en general? Yo sé que son como dos preguntas distintas, pero finalmente es motivar a los alumnos en ese sentido, así como me motivó a lo mejor el profesor Pedro Canales, a mí y a los colegas también, nuestros docentes. Bueno, la historia es un mapa, es una hoja de ruta que nos permite en un momento determinado saber dónde estamos parados y cuáles son los caminos que se nos abren y que podemos nosotros transitar. Si alguien nos saca de la cama en una noche durmiendo y nos deposita en la mitad de una ciudad desconocida y despertamos así, en un cruce de calle, supongamos en Estambul, por decir cualquier cosa, le aseguro que lo más probable es que o nos atropelle algún vehículo, ¿no es cierto?, alguna micro, en fin, o nos perdamos, o alguien nos estafe, porque no vamos a ver, uno, dónde estamos parados, dos, dónde podemos tratar de llegar, y cómo podemos llegar a ese lugar al que queremos tratar de llegar. Para eso necesitamos un mapa. Entonces, ustedes que son ciudadanas y ciudadanos de la Internet, sacarán su celular y pondrán Waze, ¿no es cierto? O, para que vean que no soy tan ignorante en materia digital, o Google Maps, Estambul, yo estoy aquí, y bueno, quiero llegar al consulado chileno para saber cómo me vuelvo a Chile, está acá, y tengo estas calles y estos medios de locomoción colectiva para llegar a la Embajada de Chile y tratar de volver a Santiago, o a Chile, a La Serena. La historia cumple la misma función. Es una hoja de ruta que nos sirve para saber dónde estamos parados ahora como personas, que además están enfrentadas a un momento muy difícil y muy complejo en la historia de nuestro país, y que tienen que moverse dentro de esa complejidad, dentro de ese escenario. Entonces la historia es eso, es ese Google Map o ese Waze que nos dice, mira, aquí estamos, queremos llegar acá o acá o acá, y los caminos que tenemos son estos. ¿Y por qué sabemos eso? Porque antes de nosotros se vivieron situaciones no tan distintas, y los caminos que se tomaron fueron tales y tales. Algunos fueron calles sin salida, otros llevaron a precipicio, pero a lo mejor alguno de esos podría servirnos ahora. Y por lo menos podemos movernos no a ciegas, sino con alguna noción de dónde estamos, quiénes somos y para dónde queremos ir. Para eso sirve la historia y para nada más. A nosotros que nos gusta y somos profes de historia nos entretenemos mucho, es algo que se disfruta en sí mismo, ¿no es cierto? Es como a los que les gusta el fútbol, que disfrutan de jugar un partido de fútbol por el placer de hacerlo. Pero no a todos les gusta el fútbol de esa forma, y les aseguro que no a todos ni a todas les gusta la historia de esa forma. Entonces, la historia, ¿de qué le puede servir al común de los mortales? De hoja de ruta, de brújula, para moverse en un mundo que es complejo, que es difícil, que a veces nos pide tomar decisiones y emprender caminos que no tenemos muy claro cuáles son los mejores y cuáles son los peores. Mientras más informadamente lo hagamos, mejor. Eso es la idea, claramente, sí. Muy bien, profesor. Agradecerle su presencia con nosotros en nuestro programa número 12, de Activando la Historia del Colegio Inglés Católico de La Serena. Agradecer también a nuestros panelistas que realizaron las preguntas, al profesor Jacob Bruna, al profesor Miguel Ángel Rosell, al profesor Sergio Cordero y nuestra invitada del Colegio Germán Riesco, Carla Ramos también. Y obviamente por su tiempo, por sus respuestas también bastante claras, y para las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento también, espero que
hayan disfrutado de esta conversación. Próximo capítulo ya es el día jueves con la profesora Ana María Stuben. Ahí estará participando un grupo de apoderadas del colegio y un grupo de alumnas también en ese conversatorio, así que la orientadora de nuestro colegio también. Y no olvidar suscribir a nuestro canal, ya tenemos más de 1000 suscriptores, eso nos habla también de que hemos sido un aporte en cuanto a lo que es masificar un poco la historia, llegar a algunos lugares, ¿cierto? Como bien dice el profesor, a los que les gusta la historia. Así que suscribirse, visitar nuestras redes sociales, siempre estar atentos también al lanzamiento del libro Profesores en Pandemia, que participan 30 profesores a nivel nacional. Así que los dejo invitados para el próximo capítulo el día jueves a las 7 de la tarde con la profesora Ana María Stuben. Así que agradecer, profesor, su presencia. Quedamos con don Julio Pinto Vallejos, Premio Nacional de Historia 2016. Chao, chiquillos. Profesor, muchas gracias. Un gusto. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber.